Bueno, pues ahora sí, con todos estos elementos, vamos a abrir esta mesa de análisis con Fabricio Mejía, que se encuentra a la distancia, vía Zoom, y aquí Francisco Abundis, que nos tiene unos datos adicionales que no son nada más quién ganó el debate. Fabricio, si te parece, que nos comparta, Francisco, esta parte que analizó con parametría para poderla añadir también a nuestra información para este análisis. Francisco. Hay más temas, no solo es quién ganó, sino de qué manera se posiciona la gente frente a lo que se dio ayer en el debate, positivos, negativos, y si la gente cambia o no cambia a partir de este debate su intención de voto. ¿Qué son las preguntas clave? Yo creo que el diseño ideal para este tipo de estudio tiene que ser uno que se conoce como panel, que es tú reclutas gente antes del evento. Tiene que ser un número mucho mayor del que terminas entrevistando, porque hay una tasa de descuento, digamos, gente que se sale del panel. Aquí tienes que medir la preferencia electoral, luego viene el evento y luego mides otra vez, ¿no? Y con estos elementos o con estas mediciones puedes saber cómo venía la preferencia electoral, que se tiene que parecer en el origen a lo que tenemos en mediciones validables cara a cara, ¿no? Según cada uno de los investigadores, hay quien trae 30 puntos de diferencia, 27 como ENCOL. Nosotros estamos un poco más cerrados, estamos sobre 20. Pero al final, de origen, tu medición tiene que parecerse a lo que tengas en la medición más validable. Después regresas a medir otra vez y haces preguntas de percepción de ganador, preguntas de algunos atributos, cualidades como quién hizo más críticas, que como decíamos hace un rato, en este contexto no necesariamente se ve bien. Le podría haber afectado a Xochitl, pero no fue el caso, veremos también por qué. Y luego, quién hizo mejores propuestas y al final el saldo, lo que me diste antes, lo que me diste después y el cambio. Y por eso mi comentario al inicio bueno, al final a todo el mundo le fue bien, pero cuando te das cuenta, en realidad los cambios están en el margen de error. Pero a ver, resultados, vamos viendo... Vamos viendo números. Uno de los gráficos que vamos a ver en pantalla, en su opinión, ¿quién cree que ganó el debate? Xochitl Gálvez, 27%, Jorge Álvarez Maínez, 10%, Claudia Sheinbaum, 53%. Estos eran los números que ya teníamos un poco antes de digamos, en la medición de salida, pero eso no significa que toda la medición va a ser igual de coherente. Sí, segundo gráfico, en su opinión, ¿quién hizo las mejores propuestas? Se repite un poco el dato, 28, 12, 55, Xochitl Gálvez, Álvarez Maínez y Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, mi candidata es la que hizo las mejores propuestas, mi candidata es la que ganó el debate, según como quieran observar estos números. Sin embargo, cuando ya vamos a temas más específicos, más allá de si cambié o no, o quién fue el ganador o no, es muy revelador esto. ¿Y quién considera que hizo más ataques? Este gráfico me parece, y el que sigue es de los más interesantes. 79% cree que fue Xochitl Gálvez y parece que corresponde a datos que anoche ya revisamos, analizamos. De hecho, aparece una declaración en las entrevistas que ustedes hicieron. Creo que sí, perceptualmente, y no debe sorprender. Finalmente, si es la candidata retadora, es la que tiene que estar más, digamos, en el ataque, en la ofensiva. Estratégicamente asumo que este es un tema razonable, se pueden pagar costos, que al parecer aquí no los hay, y veremos la función de este 80% que lo vio así. 3% Álvarez Maínez, que sabemos que fue el más propositivo con mucho, y luego Claudia Sheinbaum, 13%. Siguiente gráfico que también me parece muy revelador, sobre quién cambió su opinión, sumado todo, digamos, solo el 15% dice haber cambiado la opinión. 34% de Xochitl Gálvez, muy interesante, 52% cambió su opinión de Álvarez Maínez, solo 14% por Claudia Sheinbaum. Pero creo que es más revelador todavía en qué sentido cambió su opinión. Claro. Ahora, Xochitl Gálvez, 80%. ¿Ese 80% de qué está compuesto? Básicamente del 50 y tantos que ya no tenía
y de otra gente que probablemente viene de MC, digamos, asumamos que hoy estaría en 10%, más otros de los propios. Pero lo interesante es que electoralmente no le afecta. ¿Te parece, Paco, si nos explicas bien este punto? Porque me parece que es muy importante y explica lo que vemos ahora mismo y lo que puede haber en adelante. Tenemos que hacer un corte, no se vaya, regresamos en este análisis del debate en Punto de Referencia. Ya estamos de regreso en Punto de Referencia, estamos haciendo un análisis del segundo debate presidencial. Todavía no entramos con Fabricio Mejía, pero ya vamos contigo, Fabricio, que estás ahí todavía acompañándonos. Y estamos terminando de ver los datos que pudo sacar Parametría sobre cómo se percibió el debate. Estábamos específicamente, Francisco, en la parte donde nos explicabas que hubo un cambio en el 15% de la gente que vio el debate y que fue consultada, hubo un cambio en su opinión. Y de ese 15%, hubo un cambio en sentido positivo o negativo con respecto a las tres candidaturas. O primero la magnitud de quién cambió más la opinión y de quién cambió más fue de Jorge Sí, eso lo Álvarez habíamos Maínez. Es la mitad de ellos, una tercera parte Xóchitl Gálvez y solamente 14% Claudia Sheinbaum. ¿En qué sentido? Jorge Álvarez Maínez parece muy beneficiado, que lo vemos en la segunda columna, ese cilindro verde que está ahí. Del 52, el 90 fue en positivo, lo cual diríamos que 25% del 15, que acaba siendo pues cerca de 3, 4 puntos, que lo veremos en el siguiente gráfico, le benefician. Y Xóchitl Gálvez es interesante que parecería, si ustedes ven este gráfico, parecería que debería de perder o esté negativos. Esta visión crítica parecería que no le benefició mucho, pero para eso tenemos que ver el saldo final. Y Claudia Sheinbaum, poca gente cambió, pero todo en positivo, 90% en positivo. Muy bien. Último gráfico que me parece clave para entender esto es cómo votaban antes y después cómo terminan votando. Ese es el de ahora, ¿no? Ese es el que tenemos, así es. Está la intención de voto. En el siguiente gráfico veremos que cuando comparamos cómo votaban con cómo votan, ahora veremos que hay una, digamos, ganancia para cada candidato, 1% para Xóchitl Gálvez, 3% para Álvarez Maínez, y finalmente 2% No sé si nos lo pueden compartir en pantalla. Sería comparativo. El siguiente gráfico que tenemos. No, ese es el anterior. Es el anterior. A ver, bueno, lo estoy viendo aquí. Antes del debate había una intención de voto por Xóchitl Gálvez del 30%, después del debate del 31%, gana 1%. Jorge Álvarez Maínez, antes del debate 6%, después del debate 9%, gana un 3%, sería el más favorecido, que es lo que comentabas. Y Claudia Sheinbaum, antes del debate 50%, después del debate 52% y gana un 2%. Exactamente. Entonces, a eso me refiero con que los saldos son marginales, pero sí hay, digamos, una diferencia entre quién gana más puntos, y en este caso me parece que Álvarez Maínez fue quien se reveló un poco como figura, ¿no? Ahora, esto no para aquí, ¿no? Sabemos Pero, que ¿qué te parece si vamos con Fabricio Mejía? Sí, perfecto. Fabricio, ¿cómo viste tú este debate? Ya vimos algunos números, lo que nos presenta Paco Abundis, otras encuestas también que coinciden, excepto, por supuesto, Massive Caller. ¿Cuál es tu balance, Fabricio? Sí, bueno, hay que decir que Massive Caller en Colombia y en Guatemala ni siquiera metió a Arévalo en la encuesta y ganó por 53%. Wow. Y en Colombia tenían a Petro, que fue el triunfador, en tercer lugar. Entonces, bueno, Massive Caller no cuenta. No, yo lo que vi fueron dos cosas sobre todo. Me pareció que Xóchitl Gálvez, la decisión que tomó su equipo de campaña, de venderla como una opositora férrea a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, a tal grado, digamos, que pasó a ataques personales que no se oían desde hace 2 décadas, ¿no? Como lo de su muy ex marido, ya está hasta vuelta a casar. Y lo del agua, y no, el agua sucia, etcétera.
digamos que esa táctica, ese método de presentar a una candidatura, es un método que me parece a mí que viene del foxismo, digamos. Le funcionó a Vicente Fox en el 2000, pero el país ya no es el del 2000. Y por lo tanto, creo que así leo, digamos, este número del 80% de rechazo que tiene Xóchitl Gálvez a esa actitud, y lo vimos también un poco en los testimonios recogidos en la calle, es decir, lo dicharachero, el ataque personal, el poner motes, ¿no? Eran unas cosas que hacía Fox en la campaña para el 2000 y que resultaron en ese país que se asombraba de la frescura, se asombraba del ranchero de Guanajuato, que luego supimos que estaba en quiebra, pero bueno, de este señor Vicente Fox. Creo que repetir ese esquema, ese método con un nuevo país que está esperando proyecto de nación, que está esperando, que es ideológico en muy buena medida la votación, que tiene rasgos éticos, como el primero de los pobres, etcétera, tratarlo de contener con una candidata como Xóchitl Gálvez, que utiliza las estrategias, los artilugios de Fox, me parece un despropósito, pero bueno, ellos decidieron hacer eso desde un principio, mientras que Claudia Sheinbaum formó un equipo que probablemente es un dibujo, digamos, del gabinete, tiene una propuesta muy clara sobre el agua, sobre los trenes, sobre la relocalización de empresas en el norte con Estados Unidos, de los paneles solares, etcétera, etcétera. Xochitl tiene una cosa de si la casa del exmarido, no sé qué, y el agua sucia y tal. Y me parece lo de Álvarez Maínez, pues no es sorprendente porque efectivamente se da en el texto en el que pues Álvarez Maínez era un virtual desconocido y es el que tiene todo que ganar. Fabricio, ¿estás entre nosotros? Se congeló. Se nos congeló, perdió, Fabricio. se nos perdió Fabricio Mejía. Ahorita vamos a retomar esta comunicación con él. Y mientras tanto, a ver, te pregunto, Francisco, normalmente, o mucho se ha hablado, lo estamos comentando antes de entrar al aire, de que se plantea un ganador en función de qué tan bien puede asestar un ataque. Sin embargo, aquí estamos viendo con tus números y en general en los números que la que más planteó ataques fue Xóchitl Gálvez, pero no fue la que ganó el debate. Que ahí es importante esa diferencia porque es probable que para el público en general no haya sido de lo más grato, pero es muy probable que para su base electoral haya sido una reafirmación. Pero no para ganar más base electoral, que sería la apuesta, ¿no? Sí, bueno, en principio depende o nuevamente que haga su campaña porque al final creo que buena parte de los debates se convierten en material de producción, ¿no? Es decir, errores, regaños, frases célebres. Sí, depende sí. mucho qué haces después con ese y material. en ese tenor, Fox tuvo un buen desempeño. Nos explicabas, Fabricio, justamente recordabas lo que sucedió con Vicente Fox y ahí te fuiste, pero ya estás de regreso. Fabricio. ¿Sí estás de regreso? Sí. ¿Perdón? Ahí te escuchamos, Fabricio. Bueno, es que cometí un error. Me estaban llegando unos mensajes y apagué el celular y estaba usando el celular para conectarme. Entonces, Con que no haya sido Xóchitl, todo está bien. sí, no hubo limonazos. Entonces, bueno, yo lo que decía era eso. Y después me parece también que habría que decirle al INE, pero bueno, claro, el INE ha cometido errores técnicos en los dos debates, con la cantidad de dinero que nos gastamos en ellos, y primero los relojes no funcionaban, ahora la transmisión se fue. Entonces, pero sí habría que pedirles que no sacaran que no hubiera gráficos. Parte, digamos,
la materia de la política es el lenguaje, la persuasión, el argumento, y sacar los gráficos a mí me parece que demerita mucho el carácter político del asunto, ¿no? Y entonces ya están sacando, ahorita estaba viendo, eso no lo vi porque lo estaba escuchando el debate, no lo estaba viendo todo el tiempo, vi que sacaron hasta un Pinocho, o sea, eso ya no es no es viable, digamos, para alimentar un ejercicio que efectivamente tiene que ver con poner un terreno común sobre el cual se pueda debatir los asuntos públicos. Y el terreno común en, digamos, democracias mucho más asentadas que la nuestra, el terreno común es, bueno, no mentir, para empezar, y después no insultar, ¿no? Se hablaba, digamos, imagínense, en el siglo XVIII en Inglaterra, cuando se acabó la censura previa, se hablaba de la amabilidad con la que te deberías de conducir en un debate público, porque de lo que se trata, digamos, es de la materia, digamos, de ese debate, es un bien público, que es la información. Y aquí, bueno, pues fue un poco caótico todo. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez dijo que se habían robado 600,000 becas para la campaña de Claudia Sheinbaum, nunca demostró nada. Dijo cosas realmente que son mentiras, y no debería estar, es decir, debería ser una autocontención de los participantes. Y a mí me parece importante, pues, que la gente haya detectado que había ataques del lado de Xóchitl Gálvez, aunque, como dice Paco Abundis, en realidad no le haya afectado ni para bien ni para mal. Oye, Fabricio, aquí te preguntaría, se planteaba, se anticipaba que íbamos a ver a una Xóchitl reinventada, estaba leyendo a Viridiana Ríos diciendo una Xóchitl 2.0, lo que también significaba, digamos, en contrasentido de Claudia Sheinbaum, que también íbamos a ver una Claudia Sheinbaum reinventada en función de lo que pudiera presentar Xóchitl Gálvez. La gran pregunta es si a estas alturas se puede hablar de una reinvención de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez, a partir de un debate, o sea, de ellas y de lo que representan. ¿Cómo lo ves? No, por supuesto que no. Es decir, está muy claro lo que va a suceder en la elección desde hace meses. Realmente se representa proyectos, digamos, que ese es un poco mi argumento de por qué tendríamos que fijarnos en la persona Xóchitl Gálvez, si lleva huipil, si está cómoda, si trae chícharo, si se ve robotizada, etcétera. Eso no es lo importante, en realidad, y lo sabe la gente, están representados los proyectos de nación. El neoliberalismo, digamos, fue muy clara la reacción espontánea de Xóchitl Gálvez cuando Maynes le pregunta si apoyaría la jornada de 40 horas para los trabajadores. Ella de inmediato saca su corazoncito, que es el neoliberalismo. Dice, sí, pero hay que condonarle impuestos a los empresarios para que eso sea posible. Ese es un proyecto. El otro proyecto es la 4T. Y lo de Álvarez Maínez yo lo he venido observando desde hace muchísimos años en su discurso del buenondismo ecologista, que pues, no toca ninguna de las causas reales y las consecuencias reales de la transición energética. Es decir, para poner un ejemplo rápido, las minas a cielo abierto que se necesitan, muy contaminantes, que desalojan poblaciones y se acaban el agua para producir el litio de los coches eléctricos. Es decir, si no ves eso, y si todos son los pajaritos, la luna, el sol y las estrellas de su hijo Luciano, pues no es un proyecto realmente serio. Pero puede tener, y lo vemos en los números de Paco Abundis, puede tener sus querientes, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que no va a cambiar mucho porque se trata de una elección de proyectos, de continuidad contra las mismas propuestas de Salinas, de Zedillo, de Fox, Calderón y Peña. Se nos acaba el tiempo, Paco, y en unos segundos, si es posible.
estos números que nos presentas ahora y otros de otras encuestas, pero estos, particularmente el rechazo y la conexión que hay entre las críticas y el mayor número de rechazo de una candidata, ¿qué tanto tiene que ver el balance que hay de este gobierno? Porque en otros lugares, números así, se debería que la gente está enojada con el gobierno y la continuidad, pero en este caso, no sé si esto influye que la gente no parece estar muy enojada. No, yo creo que sí, digamos, en términos nuevamente, del electorado de Xóchitl Gálvez, yo creo que para ella el debate le funcionó. Y entonces las críticas pasan a ser parte de este enojo, que para esta elección, y es donde creo que los números que tenemos, que medimos sobre el 100% del electorado y va a salir a votar solo el 60, 63, veremos, es donde la motivación de ir a votar importa. Entonces, a eso voy con que creo que a ella le funcionó, porque para su base, para su electorado, lo importante no es si tiene 30 y tantos puntos, es de esos cuántos van a salir a votar. Y en el caso de Morena es lo que, digo, si lo medimos así, podemos ir pensando que la diferencia es de 20 puntos, pero si hacemos el análisis de quién va a ir a votar, daré la impresión de que Xóchitl dio motivación a sus electores. Y en ese sentido le funcionó. Pues Francisco Abundis, muchas gracias. Podríamos seguir, hable y hable. Fabricio, no sé si andes por ahí, pero sí nos queríamos despedir todavía de ti. Muchísimas gracias. Sí podríamos platicar más y otro día lo haremos más tendido. Pero bueno, ahí los ejes, unos elementos para poder dar interpretación a esto que pasó ayer en medio del contexto que todos ya también conocemos. Te mandamos un abrazo, Fabricio, muchas gracias. Un abrazo, Azul, Alberto y Paco Abundis. Abrazo, Fabricio.